números combinatorios. Bueno, el término de números combinatorios no es que tenga una connotación importante, sino simplemente vamos a hacer referencia a algunas fórmulas para combinaciones, pero que tienen un desarrollo con los factoriales, ¿sí? Y tienen alguna notación especial. Fíjense, por ejemplo, tenemos las permutaciones, que luego vamos a explicitar. Permutaciones simples, por ejemplo, en cuestión de las permutaciones simples, en este tema propio de lo que es la combinatoria, pues tiene una formulita que es la siguiente. Se dice permutaciones de n elementos y su definición es n factorial, ¿ya? También están las permutaciones circulares, y en ellas, por ejemplo, lo único que se hace es que se quita uno, entonces su definición es simplemente n-1 factorial, que vamos a obviamente mencionar posteriormente, ¿ya? También podemos mencionar las permutaciones. Hay por si acaso algunas más que no voy a anunciar. Permutaciones de n de R, digamos, ¿ya? De un total de n se toma R, digamos. Entonces su notación es así. Ya hay, en este caso también hay diferentes notaciones. Esta es la que yo voy a manejar. Entonces se define como el factorial de este dividido la diferencia en factorial, ¿ya? Son números que manejan las combinaciones propiamente de cada ordenación, ¿ya? Y finalmente tenemos, en este caso ya su nombre también lo tiene en ese sentido, combinaciones de n de R, ¿ya? Entonces, esas combinaciones de n de R ya tienen una notación tanto más estructurada, digamos, ¿no? Es un paréntesis, ¿ya? Pero el valor n que es más grande que este, bueno, aquí deberíamos de colocar, ¿no? Entonces, n mayor o igual que k, ¿ya? Entonces, para este caso, bueno, aquí hemos hecho de R, ¿no? R, perdón. ¿Sí? Entonces, aquí sería R, ¿ya? Entonces, es un paréntesis para este tipo de número combinatorio. Se dice de n de R, y luego voy a explicar por qué. Entonces, y su notación es un doble paréntesis, y aquí en la parte superior se coloca el n y en la parte inferior el R, ¿ya? Entonces, este número, como está, se llaman combinaciones de n de R, y su definición es la siguiente. Se toma el factorial de arriba, el de abajo, y se hace la diferencia. ¿Ya? Entonces, estos son algunos números combinatorios. Por ejemplo, fíjense, si decimos permutaciones de 5, ¿ya? Entonces se va explícitamente a ese número combinatorio, dice que es el factorial de ese valor. El factorial de 5, entonces 120, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, si por ejemplo queremos sacar las permutaciones de 3 elementos, entonces simplemente es 3 factorial, y eso es 3 por 2 por 1, eso es 6, ¿no ve? Entonces, para este caso lo mismo se expuesto. En el caso de las permutaciones circulares, podemos decir permutaciones de 5 elementos en un círculo, pero se maneja con -1, y eso entonces es 5 menos 1 factorial. Entonces, obviamente 5 menos 1 es 4, y 4 factorial obviamente es 24, ¿no? Como otro ejemplo, podemos decir permutaciones de 7 tomados de 3, por decir, ¿no? Entonces, ese número que son permutaciones de 7 de 3, entonces, como aquí dice, ¿no? De n de r, su formulita es el de arriba, se saca el factorial de este, y se divide entre su diferencia, pero el factorial, ¿no? Entonces sacaremos, entonces de acuerdo a esa fórmula, sacaremos el factorial de 7 y dividiremos entre la diferencia, ¿no? 7 menos 3 factorial, ahí, ¿no? Entonces, ahora aquí podemos hacer un desarrollo, es lo que les decía, ¿no?
este 7 menos 3, por ejemplo, va a ser 4 factorial. Entonces, lo que yo voy a hacer es desarrollar este 7 hasta 4 factorial, por esa propiedad que hemos dicho de factorial de números, ¿no? Pues hacemos, fíjense, 7 por 6 por 5 y por 4 factorial, y ahí me quedo. ¿Con qué objetivo? De que ahora este 7 menos 3 es 4 factorial, y como son números, como he explicitado, pues como un número, este se cancela con este. No se está cancelando el 4, se está cancelando el factorial de 4, ¿no? Como un todo, digamos. Y obviamente esto me va a dar 210, ¿no? Por ejemplo. Necesito más saber de esta característica. Las permutaciones, digamos, qué sé yo, de 10, de tomados de 8, digamos, pero que no son muy grandes, menos grandes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, fíjense. Bueno, ahí así mejor, no, que no sea muy grandote el número. Entonces, digamos que sea así, 10 tomados de 2, ¿ya? Entonces, según su fórmula sería factorial de n y de su diferencia, ¿no? Entonces, en este caso será 10 factorial dividido 10 menos 2, y eso sería 8 factorial, ¿no? Ya directamente aplicando la fórmula se hace la diferencia, ¿no? Entonces hemos hecho 10 menos 2, eso es 8 factorial. Quiero sacar su resultado, entonces aplico la propiedad 10 por 9 y me quedo en 8 factorial. ¿Por qué? Para que se anule con esto, ¿no? Lo vamos a copiar. Entonces digo que esto es igual el 8 factorial con el 8 factorial y 10 por 9, 90, por ejemplo, ¿no? En el caso de n tomados de r, que es n factorial, r factorial, n menos r factorial. Ya, en este caso, de este número combinatorio, podemos hacer algunos ejemplitos. Fíjense, si yo tomo, bueno, acá, por si acaso, he colocado en área, pero el n es mayor o igual que el r. ¿Ya? Ahorita voy a cambiar del k, porque con el k vamos a construir el binomio de Newton con el término ks. Digamos, fíjense, este es 5 de 2, ¿ya? O también se lee 5 tomados de 2. En esta parte se lee combinaciones de n tomados de r, se lee, ¿ya? Aquí se vería combinaciones de 5 tomados de 2, se lee. Entonces tenemos así lo siguiente, fíjense, su formulita dice sáquese el factorial de arriba, el de abajo y su diferencia. Ya se puede entender de esa manera. Sacamos el factorial de arriba, el factorial de abajo y su diferencia. Por esta vez vamos a colocar así, escrito literalmente. Pues esa sería su formulita, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos simplificaciones, ahora fíjense, si hacemos simplificaciones, esto será así. Sé que esta parte, que es 5 menos 2, me va a dar 3. Entonces, este 5 lo voy a desarrollar hasta 3. Pues será 5 por 4 por 3 factorial. Entonces, este 2 factorial lo voy a desarrollar 2 por 1 por, y 5 menos 2 es 3 factorial. ¿Ya? Entonces, este 3 factorial con este 3 factorial se anula. Como todos son números, digo la mitad de 2 y la mitad de 4, que es 2, ¿no? Y el resultado me da 10, obviamente, ¿no? Podemos hacer un ejemplito más, a ver, de 7 tomados de 4, combinaciones de 7 tomados de 4, los tenemos. Entonces saca el factorial de arriba, el de abajo, y el de su diferencia, 7 menos 4, 3 factorial, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde me conviene desarrollar? Hasta el mayor 5, ¿no? Desarrollo 7 por 6 por 5 por 4 factorial, y luego aquí tengo este 4 factorial, lo voy a dejar en la operación para cancelar, y este 3 factorial lo voy a desarrollar. 3 por 2 por 1, ¿ya? Se cancelan como número, y aquí podemos decir, ¿no? Terceras 1, terceras 2. O bueno, mejor era así, ¿no? 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, con 6 se anula, y 7 por 5 me da 35. Aquí ya. En asterisco,
se pueden presentar los siguientes casos. Fíjense, se pueden presentar los siguientes casos. Fíjense, como dice aquí n mayor o igual que r, podemos manejar así. N tomados de, ahora, este r puede ser 0 por si acaso, ¿ya? Pues si tomamos de 0, o sea, n tomados de 0 elementos, bueno, este es un caso particular, ¿no? Le colocaremos por si acaso como tal, ¿no? Este es un número particular, ¿ya? Este, es decir. Veamos por qué, fíjense, si aplicamos de manera, bueno, la combinación de este número combinatorio, perdón, su fórmula, pues será así, ¿no? El factorial de arriba, el factorial de abajo, y su diferencia, n menos 0, n factorial. El factorial de 0 es 1, ¿no? Entonces, esto me quedaría n factorial, y 1 por n factorial, n factorial. Un número sobre sí mismo, 1. Es decir, un valor tomado de 0 siempre es 1, porque este n es cualquiera. Entonces, si nosotros hacemos 5 tomados de 0, 1. Bueno, un segundo caso podría presentarse en el siguiente sentido. N tomados de n, del mismo, pues ¿qué nos va a dar? Fíjense, nos va a dar el factorial de arriba, el factorial de abajo, y n menos n, 0 factorial, ¿no? Entonces es el mismo caso, entonces esto sería 1 también, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de este se puede dar, ¿no? A ver, sigamos, ¿ya? Entonces, otro caso que se podría dar es el siguiente. ¿Qué pasaría si le tomamos n tomados de 1? Este n que estamos tomando es cualquiera, por si acaso, ¿no? No confundirse ya, cuidado que lo vea como una fórmula, no es realidad, fíjense, cuando dice aquí n de 0, digamos aquí podemos decir 5 de 0, ¿cuánto vale? Su valor, ¿cuánto es de este? General ya, ¿no? 1 vale, ¿no? Por esta relación. Si ustedes hacen, por ejemplo, 3 de 3, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría ese valor? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, eso está diciendo, por si acaso, ya. No estoy generando unas fórmulas, sino los criterios para ver cómo podemos trabajar de manera inmediata en ese número combinatorio. Ahora, ¿cómo será? Fíjense, va a ser el factorial de arriba y el factorial de abajo y la diferencia que sería n menos 1 factorial. Pero si nosotros esto desarrollamos, aplicamos la definición, es el número por su anterior. No estoy aplicando la definición para esta parte, y 1 factorial es 1 por definición, y abajo me ha quedado un n menos 1 factorial. Con se anula, entonces esto me da n, ¿no? Entonces me está diciendo que cuando tomes de 1 es el mismo. Y si nosotros nos abocamos a esta particularidad, pues si yo tomo, digamos, 4 tomados de 1, la pregunta es ¿cuánto me dará? Entonces, como aquí dice, ¿no? Te tiene que dar el de arriba. 4. Porque alguien, si lo hace, lo puede hacer, ¿no? Digamos, si hace la formulita, dirá 4 factorial, 1 factorial, que es 1, y 4 menos 1, 3 factorial. Yo desarrollo esto, dice 4 por 3 factorial, 3 factorial, con el arriba y me queda 4. Entonces estás repitiendo en realidad el 4. Pero para tomarlo un caso, digamos, genérico, n tomados de 1 es n, ¿ya? ¿Cuánto será 0 tomados de 0? Aunque parezca muy trivial, ¿no? Entonces, se estaría acomodando ¿Cuánto vale? 1. Pero no es porque lo veamos que sea 1, sino es que si desarrollamos nosotros, 0 factorial sería 0 factorial, el factorial, y su diferencia sería 0 factorial. Pero todos los factoriales en 0 son 1, ¿no? Este es 1, 1 por 1, 1, y resultado 1. Como que aquí estaba dicho, ¿no? ¿Ya? Ese sería otro caso. Otro caso que podríamos analizar es, el siguiente, ¿ya? Bueno, le llamaremos, digamos, números complementarios, fíjense. Bueno, lo haremos directo así, a ver. Si es n de k, ¿ya? Si es n de k,
¿quién sería su complementario a este? Digamos, si yo digo en este caso de 7 a 4, pues su complemento es 7 con 3, porque 7 menos 4 es 3, ¿no? Es decir, así, fíjense, de 7 de 4, su complementario es 7 de 3. ¿Por qué? Porque 7 menos 4 es 3 y 7 menos 3 es 4. Caso particular, fíjense. Podemos, 8, digamos. 10 de 3, digamos. ¿Cuál sería su complementario? Entonces sería 10 de 7. ¿Por qué? Porque este es 10 menos 3 es 7 y 10 menos 7 es 3. Ahorita vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a escribir primero su formulita. Entonces su complementario de este es n de n menos k. ¿Ya? Porque la diferencia de este con este está aquí. Y la diferencia de este con este está aquí. ¿Ya? Si ustedes hacen la diferencia, n menos k. Hacen la diferencia de esto, sería así, ¿no? n menos k sería. Hacen la diferencia y este les va a dar n menos n más k. Este con este va a anular, les va a dar k, que es este valor, ¿no? A ese tipo de números se le llaman complementarios. Está escrito en los textos como algo relevante en el sentido de que van a hacer esa teoría propia. Pero vamos a nosotros tomar como ese caso, ¿ya? Ahora fíjense, ¿por qué esta partecita ejemplificaremos? Ejemplo, ¿cuánto es 7 tomados de 4? Hemos hecho ya la arribita. Entonces, este me da 7 factorial, me daría 4 factorial, y 7 menos 4, 3 factorial. ¿Ven? ¿Y qué pasaría si yo lo hiciera, pero 7 tomados de 3? Pensando en que 7 menos 4 es 3, ¿no? Y 7 menos 3 es 4. Entonces, si ustedes desarrollan, por ejemplo, va a ser el factorial de 7, el factorial de 3, y su diferencia, 4 factorial. Pero fíjense que en efecto esta expresión y esta expresión son igualitas, ¿no? Solamente que en esta parte está volteado, digamos. Eso querría decir que estos valores, si desarrollas esto, te va a dar obviamente 35, ¿no? Este va a ser 35, obviamente, y este te va a dar también 35. Ahí está, ¿ya? El binomio de línea. Entonces, dados dos números, dice, ¿no? Dados dos números reales, en este caso ya, A y B, además un entero n, n un entero positivo, luego el desarrollo del binomio es este. Binomio le llama a estos dos binomios elevado a la n, ¿no? Bueno, aquí está con desarrollado. Bueno, esto en la pizarra ahorita lo ves resumido esta parte, ¿ya? Dice que este binomio elevado a un término natural, un número entero, dice que se puede desarrollar como las combinaciones de n de 0 en todos los coeficientes, fíjense, n de 1, n de 2, hasta n de n, porque va hasta n, dice, a elevado a la n, ¿no? Y el siguiente, a elevado a la n menos 1, con un grado menor, y así sucesivamente, hasta llega aquí. Aquí estaría a elevado a la 0, estaría ahí, ¿no? Aquí al b a la n le acompañase, pero toda potencia elevado a la 0 siempre es 1. Por eso es que aquí no se escribe, ¿no? En el caso de b, fíjense, aquí, por ejemplo, en esta parte donde estoy señalando con el lapicerito, estaría, para el segundo término, estaría b elevado a la 0, ¿no? b a la 0 estaría ahí. Y entonces, este b a la 0 empieza, aquí sería b a la 1, aquí es b a la 2, y así sucesivamente hasta llegar a b a la n. Pero la característica de este desarrollo es con números combinatorios, como hemos definido. ¿Ya? Algunas observaciones, dice. El primer término es n0, obviamente, ¿no? Primer término. Bueno, está todo excelente. El segundo es, dice, toda esta parte, obviamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? El número de términos de este binomio es n más 1. Si este n fuera, digamos, 4, entonces, ¿cuántos términos tiene su desarrollo? Su desarrollo tendría n más 1. Es decir, 5 términos tendría. Si este, por ejemplo, cuando nosotros hacemos
a más b al cuadrado, por decir. Sí, ¿no? Así hacemos. Entonces, este es un binomio al cuadrado. El n valdría 2. Pues, ¿cuántos términos tiene este? Entonces, este tiene 2 más 1, tiene 3 términos, ¿no? 3 términos tiene este, obviamente, ¿no? Y además que si ustedes desarrollan como fórmula en nuestra álgebra básica, el cuadrado del primero más el doble del primer por ciento más el cuadrado del segundo, obviamente nos va a dar 3 términos, ¿no? Eso está diciendo esta partecita, ¿ya? Ahora dice, el término general o término késimo del desarrollo está dado por esta fórmula. Ahorita vamos a repasar esto, ¿eh? Esta fórmula es el desarrollo, el término késimo de este desarrollo. Se está refiriendo a esto, ¿ya? Nosotros, digamos, si hablamos de binomios, vamos a hablar de binomios con un grado bastante, no grande, digamos, pero digamos que sea la décima y es bastante, ¿no? Que sea la veinteava ya es mucho, ¿no? Entonces, en esos términos está diciendo, ¿no? Ahora dice, en este desarrollo, si el n es par, ¿no? Si es par, entonces, imagínense como en este caso es par. ¿Cuántos términos tiene? 5, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si este tiene 5 pares, hay un término del centro que sería uno solito, ¿no? El desarrollo tiene un término central y está dado por esta formulita. ¿Ya? Vamos a hacer, obviamente, lo que queda luego, ¿no? Ahorita vamos a hacer ya. Ahora dice, sí, pero si el n es impar, imagínense que fuera, digamos 5, digamos, como por ahí lo decíamos, ¿no? Si este fuera 5, ¿cuántos términos tiene? Tendría n más 1, entonces tendría 6 términos, si fuera 5, ¿no? Entonces, al tener 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, digamos, el primer término, segundo término, tercero, cuarto, quinto, sexto término. ¿Cuál sería el término central? Entonces, muy rápidamente uno dice, no tiene centro. Pero en esta teoría del binomio de Newton se dice que hay 2, 1 y 2. Los que están al centro, pero lado a lado, digamos. Entonces dice, si n es impar, el desarrollo tiene 2 términos centrales y está dado por esta formulita. Ya, como les digo, ahorita vamos a hacer pasar. Y lo voy a volver a anotar esto. Ya, eso es en cuanto al binomio de Newton, porque después hay que hacer puro ejercicio. El binomio de Newton. Así como los números combinatorios, no es tan extenso esto. Esto puede ser un poquito más complejo, digamos. Pero no es tan el asunto, ¿ya? Tratándose de un binomio, pues como hemos explicado en la definición, se define así, ¿ya? Entonces, a más b elevado a la n. Entonces, esto es la sumatoria de n tomados de k. Y este k va a variar desde 0 hasta n. ¿Ya? Es una suma de este valor elevado a la n menos k por b elevado a la k. ¿Vamos? Entonces, esa es su definición del binomio de Newton. Si ustedes desarrollan esta suma, ahora esta variable k empieza en 0, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan, les va a dar lo que se menciona en la pantalla, fíjense. Como es una suma para k igual a 0, va a ser n de 0, ¿no? Y luego va a ser a elevado a la n menos k. Pero el k, como vale 0, n menos 0 es n. Y luego va a ser b elevado a la 0, ¿no? Porque b elevado a la k para 0, como eso es 1, entonces va a quedar así, ¿no? Como es una sumatoria, va a decir más. Ahora va a ser n tomados de cuánto, cuando el k vale de 0 hasta n. Pues n de 1 va a ser, ¿no? Entonces, luego va a ser a elevado a la n menos k, pero como k vale 1, 1. Y luego va a haber b elevado a la k, que es 1, ¿no? Y luego vendrá más n tomados, ahora el k vale 2, estás recorriendo todo, ¿no? Más a elevado a la n menos k, sería entonces n menos 2, y luego se dice b elevado a la k, como k vale 2, b elevado al cuadrado, más hasta llegar al último término que sería, para k igual a n, entonces va a ser n tomados de n, ¿no? Entonces,
Y este va a ser A elevado a n menos k, pero como el k vale n ahora, este es su tope, entonces n menos n es 0, y a elevado a 0 es 1, que no se escribe, y el k vale n, entonces esto será b elevado a la n. Es esta expresión que estaba escrita en esa definición que les he mostrado hace un momento, ¿no? Pero en realidad esta es su formulita de desarrollo. Ahora, obviamente, nosotros aquí no vamos a desarrollar ese álgebra y vamos a empezar a encontrar fórmulas grandes. Lo que nosotros vamos a encontrar en este binomio son algunas características, ¿ya? Fíjense, lo diremos así como observación. En este caso diremos así, ¿ya? En la expresión, ¿ya? En la expresión, los valores, ¿cómo les puedo decir? A ver, los valores importantes son, fíjense, son n, que sería la potencia, a, que sería el primer valor del binomio, y luego b, ¿no? No habría más, ¿no? A no ser que en este lado alguien pueda decir, bueno, ya tengo n, ya tengo a, lo que me faltaría es k, ¿no? Entonces posiblemente podríamos mencionar k, pero en la expresión general, posiblemente este también no sea de mucho interés, digamos. Este término que está ahorita, ¿ya? Este término, en realidad, para cuando el k vale 1, perdón, cuando el k vale 0, por eso explicitaba en esa hojita que les mostraba, decía, ¿quién es el primer término? Para n de 0, ¿no? ¿Y quién es el segundo? N de 1. Así colocaremos. Término primero. Entonces, 1 es de bajo, ¿no? Entonces, ¿quién sería? N de 0 sería, ¿no? Bueno, estoy pensando siempre en aquel, ¿no? Y entonces, aquí vendría a elevado a la n, y listo, ¿no? Este sería el primer término. Parece muy reiterativo, pero ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Porque fíjense que este es el término primero, aquí es 0. ¿Quién sería el término segundo? Aquí está actuando el 1 y aquí ya está diciendo segundo, 2, ¿no? Entonces, pero aquí va a ser n de 1, ¿no? Si este era el 2, el segundo, este es 1. Entonces, este va a ser a elevado a la n menos 1. Es decir, siempre este, ¿no? Porque este, por ejemplo, era n menos 0. Este se repite aquí, este se repite aquí, ¿no? Y el b elevado a la 1. 1, 1, 1. ¿Quién sería el tercer término? Entonces va a ser n de 2, ¿no? Porque para el tercero, el 0 es el primero. El segundo es para 1 y el tercero es para 2, ¿no? Para 2. Entonces este va a ser a elevado a la menos 2 y este va a ser b elevado a la 2, ¿no? Siempre estoy reemplazando ahí, ¿no? Entonces, a ver, ahora les pregunto, ¿quién es el término késimo? ¿Cómo lo puedo preguntar? Término k. Sí colocaremos. ¿Quién es el término k? ¿Quién sería? A ver, alguien si se ha dado cuenta, ¿cómo podemos hacer? Este es el primer término, el segundo, el tercero, y ahora necesito el k. Quiero escribir una formulita. Ahora, fíjense que aquí dice, cuando dice primero, este está en 0. Y este está en 0, ¿no? Cuando dice segundo, este está en 1. En 1, en 1. Cuando dice tercero, este está en 2, en 2, en 2. Cuando dice k, ¿cómo es? Sí, menos 1. Claro, Perdón. deduce, ¿no? Deduce. Ahora en el valor a. Ahora todos están a la n. ¿A la cuánto sería? Toditos tienen menos. ¿Ve? Ahora cuando aquí era 0, aquí era 0. Cuando aquí es 1, 1 y 1. Cuando es 2, 2, 2. Cuando es k menos 1, ¿qué será? ¿Están de acuerdo, no ven? K menos 1, porque tiene que repetir. Y para el b, cuando es 2, dice.
Porque si desarrollan el cuarto y así sucesivamente, entonces esto va a ser K-1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese sería el término, es esta, ¿ya? El término K se escribe así. Esto quiere decir el término K es n de K-1 por A elevado. Ahora, como está con paréntesis, le aplicamos, destruimos el paréntesis, va a ser n menos K más 1. Y va a ser B elevado a K menos 1. ¿Ya? Entonces, esta fórmula que se ha obtenido, que está aquí, es el término K de un desarrollo. Asterisco, es decir, aquella fórmula, ¿no? Bueno, así, A más B a N tiene N más 1 términos. Otra relación que he escrito en esta hojita, como les decía, asterisco, en asterisco, si N es par, ¿ya? El término central, su término central, es que el término central, ¿ya? Bueno, colocaremos, ¿no? Par, su término central, que término central, ¿así? Entonces va a ser igual a T, N medios más 1. N es impar. Entonces su término central va a ser, es N más 1 medios, así es. Y vamos a ver, hay el quinto término en el binomio, digamos, qué sé yo, 2x menos x cuadrado elevado a la 11, digamos, ¿ya? Este binomio que está elevado a la 11, ¿cuántos términos tiene? 12. 12, ¿no ves? Tiene 12, ¿ya? Ahora, tiene un término central, ¿no? Bueno, por ejemplo, tiene 12 términos, tiene 2 términos centrales, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver en la práctica, cómo hallamos los términos centrales. Dice aquí hallar el quinto término. Cuando hemos hablado de aquí, en todo este desarrollo, el K era el quinto término, ¿no? El K vale 5 si quiere, ¿ya? Entonces, decimos solución. Entonces, nuestro M en este caso vale 11, nuestro A vale 2x, nuestro B vale menos x cuadrado, ¿ya? Y ahora, como queremos hallar el quinto término, nuestro K vale 5. Entonces, esta es la formulita para hallar el término Ksino. Pues, por tanto, digo, el término quinto, porque K vale 5, entonces será N tomados de K menos 1, dice, ¿no? Entonces, N, ¿cuánto vale? Aquí está, ¿no? 11, y sería K5, 5 menos 1, eso es 4, y aquí va a ser A, pero eso vale 2x elevado a la N menos K más 1. A ver, en este caso sería 11 menos K menos 5 más 1. Y por B, dice, ¿no? Por B elevado a la K menos 1. Pero B en nuestro caso es menos x al cuadrado a la K menos 1, 5 menos 1. De manera explícita y de manera literal lo hemos reemplazado, ¿no ve? Ya. Entonces, lo único que hay que hacer ahora aquí simplemente es, ¿cómo se dice? El desarrollo nomás de esos valores. A ver, me ayudan, ¿ya? El término quinto, entonces será 11 factorial, 4 factorial. Estoy aplicando ese número combinatorio, ¿ya? El factorial de arriba, el factorial de abajo y la diferencia. 11 menos 4, 7 factorial. Entonces, simplemente lo voy a explicitar. 11 menos 5 es 6 más 1 es 7, ¿no? ¿Sí? Y aquí tendríamos menos x cuadrado elevado a la cuarta. Y entonces el término quinto, entonces va a ser igual a, bueno, esto voy a desarrollar hasta el 7. Ahora, ustedes obviamente lo pueden hacer en la calculadora manejando sus factoriales, ¿ya? Pero en el caso de que estaríamos haciendo un ejercicio y donde no podíamos emplear números grandes, es conveniente hacer su definición, ¿ya?
Entonces, este 11 voy a reducir hasta el 7. Pues va a ser así, fíjense. 10 por 9 por 8 y por 7. Ahí me voy a quedar. 11, 10, 9, 8, 7, ¿no? 7 factorial. Y este 4 factorial lo voy a desarrollar. 3 por 2 por 1 por definición. Y este factorial que está aquí, que es 7 factorial, lo dejo, ¿no? Ahorita vamos a hacer las simplificaciones. Luego me voy a este. Este es 2 a la séptima por x a la séptima, ¿no? Ahora, menos elevado a un número par se vuelve positivo y este va a ser x a la octava, ¿no? 2 por 4, 8. Entonces, el término quinto resulta ahora ser lo siguiente, ¿no? Tengo aquí el 7 factorial con el 7 factorial. Ahora podemos hacer así. A ver, 4 por 2, 8, con este 8. Terceras 1, terceras 3, ¿no? Ya no tengo números abajo. Entonces tendría el 11, el 10, ¿qué más? El 3 y este 2 a la séptima, ¿no? 2 a la séptima. Debe ser un número bastante grande. Ya, y luego tengo x a la séptima, x a la octava, x a la quinceava, ¿no? Y claro, solamente habrá que sacar este resultado de numeral, ¿no? Y ahí está el término quinto, ¿no? Entonces me dice, por ejemplo, aquí, ejemplo, halle el término central en, bueno, qué sé yo, a ver, 3x menos 1 sobre x elevado a la, ¿cuánto? Digamos 12, ¿ya? 12, ¿ya? Queremos hallar su término central. Pues, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, solución. Por una parte, para recordar solamente, tengo una formulita que es esta, ¿no? Bueno, solución tarea. Se tiene que el término central es, dice, el término central es n medios más 1. Esta es su formulita, ¿ya? Además tengo que el a, en nuestro caso, bueno, el n vale ¿cuánto? 12, el a vale 3x y el b vale menos 1 sobre x. A ver, ya, entonces, para que yo halle el término central, tengo que reemplazar aquí el n, ¿no? Entonces diré, el término central es igual al término, entonces va a ser n medios. ¿Dónde estamos? 12. 12 medios más 1. Eso es igual al término 12 sobre 2, 6 más 1, bueno, 6 más 1, 7, ¿no? Entonces estoy en el término 7. Me voy al término k'ésimo. Entonces el n vale 12 y el, bueno, aquí dice k menos 1, entonces sería 6 directo, ¿no? K menos 1. Y luego tengo perdón, 3x, que sería a. ¿Cuánto me da n menos k más 1? 7. 7, ¿vale? A ver, Sí. este es 12, este es 6. 7 y más 1, 7. 6, ¿no? Sí, 6. ¿Ya? Y me voy al valor de b, entonces sería menos 1 sobre x elevado a la k menos 1. 6 también, ¿no? 7 menos 1, 6, porque el k vale 7. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hagamos finalmente el término central, entonces decir igual a 12 factorial, 6 factorial, y la diferencia es 6 factorial, este es 3 a la sexta, ¿qué más? A ver, y este sería x a la sexta, menos, como este es par, se vuelve positivo, entonces va a ser 1, entonces x a la sexta, ¿no? Entonces esto es igual, pues que las x se van a anular, ¿no? Entonces tengo 12, ¿hasta dónde voy a desarrollar? 11, 10, 9, 8, 7, 6 factorial, ahí me quedo. Y aquí dice, cualquiera de los 6 factoriales puedo quedarme, este lo voy a desarrollar. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y este se queda. Entonces lo voy a anular luego, me queda luego por 3 a la sexta. 3 a la sexta y x sexta con x sexta nada más queda, ¿no?
Y entonces esto va a ser igual. Este con este se anula. Ahora aquí puedo hacer las anulaciones correspondientes. A ver, este con 6 por 2, 12, con este 12. ¿Y cuál más? Quintas, 1, quintas, 2, ¿no? Después, terceras, 1, terceras, 3. La mitad, 2, la mitad, 1. La mitad de 8, 4, la mitad de 2, 1. Me han quedado así 11 por 3, por 4, por 7, ¿no? Acá está. Y por 3 a la sexta. Entonces, ese sería el término central, ¿no? Vamos a hacer un largo ya. En x más 2 elevado a la, ¿cuánto? A la 7, digamos. Impar estoy tomando ya. Halle el término central. Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces, digo solución. Como este es impar, entonces tiene 8 términos. Entonces tiene 2 términos centrales, ¿no? Uno se imagina, los 8, 1, 2, 3, el cuarto sería un término central y el quinto, ¿no? El 6, 7, 8 serían los otros 3. Entonces, el término tercero y el cuarto y el quinto serían términos centrales. Entonces, esta fórmula hay que ver si funciona, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Nuestro A, nuestro N vale 7, nuestro A vale X y nuestro B vale 2 en este caso. Y ahora el término central, que es el término N más 1 medios, es esa formulita, entonces desarrollo. El término central, entonces, es igual al término N más 1 medios, pero N vale 7, entonces esto es 7 más 1 medios, ¿no? Ya, 7 más 1 medios. Entonces, ¿eso cuánto da? Me da el término 4, ¿no? Ahora, tal vez, posiblemente alguien podría decir, ¿no? ¿Quién será el siguiente? Obviamente, el siguiente término central, como tiene 8 términos, va a ser el T5, ¿no? Pero esta formulita nos halla el primer término central, ¿no? Entonces, obviamente, practicamos nuestra formulita, el de arriba, es 7 tomados de K menos 1, eso es de 3. Estoy aplicando la formulita del término késimo, ¿ya? De arriba. Entonces, 7 de 3, dice A sería X elevado a N menos K más 1, ¿no? N menos K más 1. ¿Cuánto da eso? 7 menos 4, 3 más 1, 4 sería, ¿no? Por 2, que es el término B, elevado a la K menos 1 vale 3, ¿no? Entonces, ese es su término, uno de los términos centrales. Pues esto será igual, ¿no? Este va a ser 7 factorial, 3 factorial, y 7 menos 3, eso es 4 factorial. Entonces, este es por 2 al cubo y por X a la cuarta, ¿no? Lo he ordenado simplemente, y finalmente, entonces, aquí tengo que el término central, desarrollo este, 6, 5, 4 factorial, me quedo. Este 3 factorial lo desarrollo, 3 por 2 por 1, este 4 factorial se quedó ahí, por 2 al cubo en este caso es 8, es bastante simple, entonces ahí tengo por, ¿no? Y resulta que este es 4 factorial con 4 factorial, y 3 por 2, 6, eso es 35, 35 por 8, ¿no? Por 8 por X a la 4, y entonces este es uno de los términos centrales. ¿Quién es el siguiente término central? El siguiente término central es T a la quinta, ¿no? Además, pues tenemos el otro término central, este digamos término central 1 le podemos llamar, el otro término central 2, como en este nos ha dado 4, entonces va a ser el T5, ¿no? Y entonces eso será 7 tomados de 5 menos 1, de 4, y esto va a ser A, que sería X, N menos K más 1. Este sería el K, ¿no? O si quieren, 7 menos 4 sería 3, ¿no? Y entonces va a ser 2 elevado a la
¿Cuánto? K menos 1. Eso es 4. ¿Está bien? Este tiene que ser n menos k más 1. ¿Ya? Entonces, n menos k es 7 menos k menos 5, 2 más 1, 3, correcto, ¿no? Este es el valor de b elevado a la k menos 1. K vale 5. 5 menos 1, 4, correcto, ¿ya? Ahora, ya, ese 7 de 3, ¿a qué era igual? Este 7 tomas de 3, fíjense, en su desarrollo era 35. Pero este es complementario a este. 7 de 3, 7 de 4. Son complementarios. Entonces, ¿cuánto vale? 35, ¿no? Por 2 a la cuarta por x al cubo. Y ahí está, ¿no? Es el otro término central.